Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 8. De ese libro y de ese capítulo solamente voy a leer el verso 28. Y dice la palabra de Dios así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos abrir el texto y aunque es corto, trae una poderosa promesa el cual vamos a recibir en este día. Hoy te quiero poner este tiempo en tus manos, que bendigas a cada persona que decidió venir hoy aquí a la iglesia, los que nos siguen por las redes, y que podamos prestar atención por lo que tú tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Estoy seguro que es voz de Dios y no de hombre, así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Biblia tenemos muchas promesas que nos sostienen en medio de cualquier circunstancia. Es cierto que no todo aquel que promete algo lo cumple o es capaz de mantenerlo, pero cuando es Dios, estamos seguros de que Dios cumple sus promesas. Y este es el caso de lo que acabamos de leer en Romanos 8:28. Y él dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por eso, aunque el hombre se afane, aunque el hombre esté preocupado por su diario vivir, quiera desarrollar planes, quiera desarrollar sus metas, Dios es quien tiene la última palabra. Por eso he titulado esta prédica: el hombre propone y Dios dispone. Hay un versículo que conseguimos aquí en la palabra que nos habla de esto, y es en Proverbios 16:9. Quiero que todos podamos ir ahí y buscarlo, porque nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, cada uno de nosotros tomamos decisiones constantemente, desde las que son triviales hasta aquellas que son trascendentales. Vivimos planificando, organizando nuestro camino. ¿Qué vamos a hacer? Sin embargo, este proverbio nos recuerda una verdad esencial y espiritual, que en medio de nuestros planes y proyectos es Dios el que va a marcar tu rumbo. Y lo más importante es que va a enderezar tus pasos. Quiere decir que tú tienes que hacer y proyectarte a buscar eso que tú anhelas en tu corazón. No puedes estar sentado, porque si la palabra nos dice que el Señor endereza los pasos, quiere decir que tú tienes que estar en movimiento. Porque si no, ¿cómo va a enderezar los pasos si no has arrancado? Entonces, es algo muy importante que entendamos que debemos estar en movimiento para que el Señor pueda enderezar esos pasos. Pero sobre todo, dile que está a tu lado: dejarte guiar por Dios. Si no se lo dijeron, yo se lo voy a decir a todos: déjense guiar por Dios, porque es la promesa de que Él va a entregar lo que realmente nosotros necesitamos. Cuando yo estaba manejando esta semana el carro y mientras estaba preparando la palabra, el Señor me trajo este ejemplo. La camioneta Honda Pilot tiene una aplicación que cuando tú vas manejando y empiezas a salirte hacia los lados, el volante comienza a temblar y te empuja nuevamente al medio de la vía, al medio de las dos rayas. Entonces no permite que te salgas. Pero hay otra aplicación que si tú aprietas el botón, tú puedes soltar el volante y el carro va rodando a través de esas dos líneas. Sea curva, sea recta, lo que sea, él va a través o en medio de esas dos rayas. Y si aprietas otro botón más que te mide la distancia del carro para frenar enfrente, tú regulas la velocidad y él va a frenar automáticamente hasta en cero si el carro de adelante frena. Quiere decir que si tú quieres, tú puedes poner el volante o el piloto automático, pones el carro que estás enfrente y puedes soltar el volante. Te puedes poner a leer la Biblia si tú quieres y él te va a dirigir. Solamente hay un detalle, que cuando pasa cierto tiempo, él te bota una alarma. Ahí tú la ves en la pantalla que parece como si fuera un volante. Y lo que quiere decir es que si tú no agarras el volante, la aplicación se sale. Ya no funciona más.
Porque yo me imagino que el carro debe decir, voy a estar seguro que este no se me quedó dormido ahí, porque está en piloto automático. Porque hay momentos en la carretera que viene una entrada de otra vía y el carro se puede confundir. Entonces necesita él sentir de que tú tocaste el volante y ahí otra vez se activa la aplicación. Entonces es algo que podemos ver en el mundo natural. Cuando vamos a lo espiritual, tú puedes trazar una línea, un camino, tu meta, hacia donde tú quieres ir y donde tú quieres tener eso para alcanzarlo. Pero dependerás de una aplicación que se llama la dirección de Dios. Y la dirección de Dios es buena porque si te estás saliendo del camino, te empuja y te vuelve a meter donde Él quiera que tú estés. Y si aprietas el otro botón, entonces el Señor te va guiando en medio del camino. Y no necesitas tú tomar el timón de tu vida porque Dios lo está guiando. Entonces es muy importante que podamos andar en el camino correcto, pero llevado de la mano de Dios, porque Él te va a guiar. Él va a usar ese recurso para poder guiarte. Pero muchas veces, fíjense lo siguiente, así como es necesario tocar el volante para que sepas de que tú estás ahí, de que tú puedes no haberte quedado dormido, a veces el Señor usa circunstancias, procesos y cosas en nuestra vida para Él estar seguro de que tú no te vas a salir del propósito de Dios. Y muchas veces van a ser cosas que no nos agradan, pero que Dios las permite en nuestra vida porque Él quiere que su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en dos términos simples, Proverbios 16:9, lo podemos ver así. Primero, la responsabilidad humana, porque tenemos la capacidad y tenemos la responsabilidad de planear nuestras vidas, porque Dios nos ha dado el libre albedrío, nos da la habilidad de razonar, nos da la habilidad de actuar y de tomar decisiones. Pero lo segundo es la soberanía divina, porque más allá de nuestras decisiones, más allá de los planes que podamos tener, Dios tiene un propósito más grande que cada uno de nosotros. Más grande porque nos va a guiar y nos va a direccionar. Y son fundamentales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor va a definir nuestro destino. Entonces, indudablemente en nuestra vida como cristianos, no podemos andar en la vida teniendo planes y no metiendo a Dios en esos planes. Yo no digo que no hagamos planes, pero a veces vemos algo tan trivial o como algo tan común de que yo me paro y voy a salir a trabajar, que se nos olvida poner ese día en las manos del Señor. Apenas salgamos de la puerta, yo tengo que decir, Señor, dirige mis pasos, ayúdame a tomar decisiones correctas, que se abra el camino, que yo pueda alcanzar la meta que me he trazado hoy. Pero no, como nosotros vemos que eso es una rutina, como que se nos olvida. Y de repente hay un accidente, hay un choque, se nos trancó la vía, nos agarró tráfico, se nos apichó un caucho. Entonces pensamos ahora, Señor, ayúdame, abre camino, necesito llegar a tiempo, me van a quitar el bloque, no sé cómo llegar. Pero si tú antes de salir pusiste en las manos del Señor tus planes, entonces Él te va a guiar. Ahora vamos a regresar a Romanos 8:28. Lo que acabo de leer comienza diciendo, ahora bien, sabemos que. Así comienza ese versículo. Entonces el apóstol Pablo no dice esta promesa sin antes tener un contexto. Porque el ahora bien conecta algo que él estaba diciendo con algo que va a decir o a proponer más adelante. Viene algo del pasado que se va a conectar con el presente y con el futuro. Entonces no podemos comprender a plenitud este versículo si antes no hojeamos todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Porque ahí Pablo ha venido hablando al creyente y le dice, tú vives en un mundo caído, en un mundo fracturado, desalineado del propósito de Dios. Y sabemos que todo lo que podemos ver alrededor de nosotros en su mayoría no es bueno y no es recto delante de los ojos de Dios. Pero el Espíritu Santo nos conduce a conocer la voluntad de Dios en momentos difíciles y en momentos de sufrimiento, mientras estemos aquí en esta tierra.
Y ante esta realidad, Pablo nos trae consuelo al creyente, recordando que vamos a tener el fin que esperamos, un fin glorioso cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia y a su pueblo. Amén. Y entonces, además de eso, dice que vamos a poder hacer algo nuevo y que lo vamos a disfrutar por el resto de la eternidad. La redención que fue comprada por Cristo. Y te da otra píldora más, que vas a ser consolado aquí en esta tierra por el Espíritu Santo. Mientras llega la gloria eterna, en este lugar, el Señor te envía el Espíritu Santo para que te guíe, para que te consuele. Y para que en tiempos difíciles y de sufrimiento, Él interceda por nosotros. ¿Y cómo dice la palabra? Que Él intercede por ti y por mí y lo hace con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. O sea que mientras tú estás orando algo, el Espíritu Santo está orando la voluntad de Dios en tu vida. Eso es sumamente importante. Tú puedes estar pidiendo algo y por eso no llega la respuesta, porque quiere decir que el Espíritu Santo estaba pidiendo lo que era correcto para ti. No, pero yo estaba pidiendo por un nuevo trabajo donde me iban a pagar más dinero, donde iba a estar mejor, donde tenía más tiempo y más horario, o un mejor horario, mejor dicho. Y el trabajo no llegó, porque el Espíritu Santo sabía que quizás en ese trabajo iba a traer más trabajo y más trabajo. Te ibas a comprometer los domingos, te ibas a comprometer los miércoles, ibas a dejar de asistir a la iglesia, te ibas a ir enfriando poco a poco, ibas a dejar de buscar la presencia de Dios, ibas a estar en pecado, salías del propósito de Dios, Satanás le abría puertas. Y después que toda la vida cambió por algo que tú no viste, porque para ti era un trabajo que era la lógica que Dios te lo entregara, pero el Espíritu Santo sabía lo que venía más adelante. Y por eso Él está diciendo, ese no es el trabajo para Él. Pero no quiere decir que ese no va a ser mal para ti. No, ese no es que te voy a abrir una puerta mejor de algo que tú ni siquiera te imaginas. El mismo trabajo que estabas pidiendo, quizás Dios te lo va a dar más adelante, de lunes a viernes, con los miércoles libres, con los domingos libres, con el fin de semana para poder servir en la obra del Señor. Entonces ahí donde el Espíritu Santo hizo una intercesión por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere entregarnos algo mejor. Amén. Todo creyente debe tener un deseo interno de servir al Señor. Y eso lo está poniendo ahí nuestro Dios. Y cuando estamos en situaciones en nuestra vida que no sabemos cómo orar, no sabemos por dónde voy a desenredar este kilo de estopa, no sé qué voy a hacer, ahí el Espíritu Santo comienza a darte palabra para que sea guiada tu oración de la manera correcta y pueda llegar a los oídos de nuestro Señor. Ahora, todo esto que acabo de decir ahora mismo, es el preámbulo o todo el capítulo 8 de Romanos antes de este versículo 28. Por eso es que si entendemos que tenemos la seguridad y tenemos la confianza de que todo va a suceder para nuestro bien, de que el Espíritu Santo está a favor de nosotros, de que el Espíritu Santo ora e intercede, ahora es donde el apóstol dice, ahora pues, como ya sabes todo eso, ahora viene algo hacia adelante que te voy a entregar. Sabemos qué. ¿Y qué sabemos? Sabemos que todo va a suceder para el bien de ¿quién? De los que aman a Dios. Entonces el apóstol Pablo, fíjense toda esta introducción que da solamente para decirte todo esto va a funcionar a tu favor. Pero hay un requisito: tienes que amar a Dios. Tiene que ser Dios lo primero. Por eso es que cuando leemos la palabra es importante que entendamos el contexto de lo que estamos leyendo. Porque hay mucha gente que en el mundo repite esta frase y la memoriza y cree que es algo mágico. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. Pero esto no es para todo el mundo. Esta promesa es para un grupo específico, para los hijos de Dios. Porque todos somos criaturas, pero solamente los que tenemos el sacrificio y lo hemos aceptado y tenemos a Jesús en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de criatura a hijos. Y ahí es donde entramos en el renglón de todo va a beneficiarnos porque amamos a Dios. Entonces es un principio, es donde debemos comenzar
Pero ojo, dile a la persona que está a tu lado, esto no quiere decir, dile, esto no quiere decir que vas a obtener el resultado que estás pidiendo. No quiere decir que aunque amemos a Dios, vamos a recibir lo que estamos esperando. Porque es donde va a venir la actuación y la mano poderosa de Dios. Muchas veces queremos que Dios cumpla al pie de la letra el anhelo de nuestro corazón, la oración como se la estamos presentando. Y no es así. Lo que dice este versículo es que esa situación, la cual nosotros estamos buscando, va a traer un resultado, un beneficio mayor al que podemos estar buscando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene de la mano de Dios. Podemos leer en la palabra, la escritura, la historia de muchos hombres. Voy a poner el ejemplo de Daniel, de José, de Ruth, de Pablo, inclusive hasta del mismo Jesús. Cada uno de ellos pasó por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Pero al final, en su momento, a pesar de la carga que pudieron haber sufrido, las historias terminan desde una perspectiva de victoria. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el caos que podemos estar atravesando y no sabemos ni vemos una luz de cómo de este caos, cómo de esta situación el Señor va a sacar algo bueno para yo poder ser bendecido. Y sí, ese es el lugar preferido del Señor, porque Él va a revertir lo negativo, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Él lo va a revertir en bendición. Entonces, de ese lugar, de esta situación que puedas estar pasando ahora, aunque la historia parece que es negativa, Dios te va a poner en el lugar de la victoria. En otras palabras, lo que sostiene la promesa no es el amor que nosotros sentimos por Dios, sino que el mismo Dios es digno de que lo amemos, por lo que ya Él hizo por nosotros. Por eso decía Juan, nosotros te amamos porque Él nos amó primero. Él hizo el sacrificio primero. Cuando ya nosotros salimos y decimos, Señor, te amo, ya el Señor demostró que nos ama. Cualquier cosa que hagamos, que digamos, nos vamos a quedar cortos en comparación al amor que ya el Señor entregó para cada uno de nosotros. Entonces es importante saber que el propósito de Dios se va a cumplir en los que aman a Dios. No dejes de amar a Dios, no dejes de obedecer a Dios, no dejes de honrar a Dios, no dejes que Dios sea lo último en tu vida, sino más bien que sea lo primero siempre. No, Dios es lo primero siempre. Pastor, se lo aseguro, siempre. Digo, 100%, sí. ¿Por qué no fuiste el domingo a la iglesia? No, porque estaba en una fiesta, porque llegó una visita a la casa, o porque estaba haciendo esto, porque estaba lavando ropa. Entonces, ¿tú crees que Dios es lo primero? Cuando Dios es lo primero, Dios es lo primero. Lo demás puede esperar. Son principios. Nuestras acciones dicen quién es lo primero en nuestra vida. Las acciones dicen dónde está Dios entronado en nuestra vida. Podemos decir de la boca para afuera que lo amamos, pero nuestras acciones van a hablar más. Entonces el Señor cada día nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Y lo tercero que dice este versículo de Romanos 8:28, que esto es para los que son llamados conforme a su propósito. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y el peso temporal de nuestro sufrimiento no se compara con el peso eterno de gloria que vamos a ver cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ese peso de gloria es solamente para aquellos que son llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces no te des el lujo de despreciar lo de Dios, sino siéntete honrado de que el Señor ha volteado su mirada porque quiere bendecirte. Porque así como es un Dios omnipresente, poderoso, está en todos lados, sabe tu nombre, sabe lo que haces, escucha tu oración. Es Dios de todos lados, pero es Dios que escucha tu oración. Es Dios de todos lados, pero es Dios que sabe tu sufrimiento y lo que le estás pidiendo.
Entonces estamos en un propósito, en un llamado especial. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es que tenemos que tratar de ser más como Jesucristo. Esa es nuestra meta de vida. Es difícil, dificilísimo, pero ahí es donde tenemos que enfocarnos. Cuando yo entrenaba a los muchachos en el béisbol y yo quería que ellos aprendieran algo en el bateo, o algo como pitcher, o algo como un jugador de posición, infield, outfield o catcher, lo primero que yo le decía es: te vas a meter en internet y vas a ver a tal jugador, y te vas a poner a ver videos de tal jugador, y mira cómo el jugador hace, y mira cómo el jugador reacciona, y mira la posición que se pone para ser catcher. Si tú estás trabajando para ser deportista y quieres tener una meta, tú tienes que ver al que es un modelo que ya ha logrado algo. No te vas a poder a ver al caimán que juega softball con tremenda lipa afuera, porque de ahí no vas a... ¿Qué vas a conseguir de ahí? Pero tienes que ver a aquellos que juegan profesional, aquellos que se esforzaron, por dónde está la mecánica. A esos son los que tenemos que imitar. Si tú quieres ser un hombre de negocios y quieres ser exitoso en un negocio, tienes que imitar a gente que han sido exitosos en su negocio. No a aquellos que están apenas comenzando como tú. ¿Por qué? Porque esos son los modelos. Yo quiero imitar a esta persona porque en este nivel de negocio yo quiero llegar. Entonces, ¿qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron las puertas que abriste? ¿Cuáles fueron las puertas que cerraste? Cuando vamos al mundo de lo espiritual, nuestro modelo se llama Jesucristo. Es a Él el que tenemos que imitar. Entonces tenemos una tarea fácil. ¿Cuán parecidos somos a Jesucristo? Le voy a preguntar a las esposas a ver cuán parecidos son a Jesucristo los esposos. ¡Qué silencio! Y le voy a preguntar a los esposos cuán parecido es la mujer, porque también la mujer tiene que parecerse a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros somos escogidos conforme a su propósito, y el propósito de nuestra vida es imitar a nuestro Dios. Cuando tú imitas a Dios, cuando tú imitas a Jesucristo, mejor dicho, eso va a traer beneficios a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer crecer en paciencia, te va a hacer crecer en humildad. Todos estos atributos los tenía Jesús. Te va a hacer crecer en amor, te va a hacer crecer en perdón, en gracia, en mansedumbre, en autocontrol, y sobre todo en tener esperanza en nuestro Padre, tener esperanza en Dios. Entonces fíjense que es beneficioso querer imitar a Jesucristo. Yo no creo que Jesucristo faltara un domingo a la iglesia por cualquier excusa. Ese es el lugar de mi Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahí es donde yo quiero estar. Y sobre todo llegar puntual. Llegar a la hora. Y aquí estaremos hasta que el Señor nos lleve a la presencia y hasta que comience el servicio y la iglesia esté full y que haya una cola allá afuera de que la gente no pueda entrar. Seguiremos diciendo: lleguen a la hora. Porque eso habla de dónde está Jesús en tu corazón. Eso habla de lo que vale Dios para ti. Yo sé que hay gente que hace esfuerzo. Ayer tuvimos casi a las 2, 3 de la mañana al aeropuerto por el retraso y aquí estuvimos. Hay gente que hoy amaneció en Dallas y agarró un avión y está hoy aquí. Hay gente que tuvo que trabajar en la mañana, se cambió y hoy está aquí. Entonces nosotros estamos en nuestra casa y empezamos a dar más vueltas que un tronco. Y vuelta para acá, y vuelta para allá, y vuelta para acá, y vuelta para allá. Todavía me queda tiempo. Eso habla de yo quiero ser como Jesús o no. Entonces, si queremos cada uno de estas cosas, de estos atributos, pues debemos imitarlo a Él. ¿Sabes dónde se desarrolla cada una de estas pruebas? ¿Sabes dónde se desarrolla todo este campo de batalla, de este llamado? En el sufrimiento. Cuando estamos pasando por pruebas. Ahí es donde tú vas a ser realmente un verdadero hijo de Dios. Porque muchos, mientras están bien, como que dicen, como todo me está saliendo bien, no importa si llego tarde, si leo la Biblia, si oro, si no oro, si voy o si vengo, si entro, si salgo, no importa, porque todo me está saliendo bien.
Pero cuando todo comienza a salir mal, ahí somos probados. Ahí queremos estar conectados, ahí queremos buscar de la fuente. Entonces no esperes llegar a ese tiempo de sufrimiento para abrir tu corazón por completo al Señor, sino que hazlo cada día. ¿Por qué? Porque caminamos en esta tierra, pero nuestra mirada tiene que estar en la gloria venidera. Amén. Caminamos en esta tierra sabiendo de que Dios es un Dios eterno y que quiere el máximo bien para cada uno de nosotros. Él nos ama, por eso envió a Jesucristo. Entonces tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Cómo no vamos a vivir a favor de lo que el Señor hace cada día por nosotros? Sí, yo sé que muchas veces pasamos situaciones que parece, como lo decíamos ahorita, hablando de Gedeón, parece como que Dios se olvidó de mí. Pero no, Dios te escogió. Dile que está a tu lado, Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. ¿Y sabes por qué te escogió? Porque tienes un propósito eterno. Dios sabe que tú le sirves. Dios sabe que si Él te escogió es porque tú puedes extender su reino. No solamente te escogió para que tú estés bien y para que todo salga bien, no. Dios te escogió porque sabe, eres un hombre o una mujer de Dios, que yo lo voy a pulir para que sea multiplicador de mi reino. Y por eso te he escogido. Entonces siéntete escogido por Dios. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado esto, pero cuando éramos muchachos y jugábamos cualquier juego, policía y ladrones, o jugábamos pelotica de goma, o jugábamos futbolito, siempre habían dos capitanes. Ajá, capitán y fulanito y menganito. Dale, comienza tú, pica el primero. Decía, bueno, yo pico a Ricardo. Y venía otro, bueno, yo pico a Humberto. Y venía otro, y yo pico a Jorge. Y yo pico a Carlos. Y yo pico a Juan. Y cuando te decían tu nombre, te decías, oye, me escogieron, no me dejaron en la banca, por lo menos voy a jugar. Porque puede ser, y pasaba, que después que cogían los dos equipos, bueno, ustedes que quedaron ahí la llevan. Tranquilo, ustedes la llevan. ¿Cuántos son? 4, porque del equipo que pierde cogen 1 o 2 para que completen su equipo. Pero tú te ibas decepcionado, tú te ibas a sentar en tu banca porque tenías ganas de jugar. Entonces, en todos los niveles, cuando a ti te escogen, es bueno. Imagínate que te escoja Dios. Que Dios dice, yo te he escogido. ¿Por qué? Porque eres un guerrero valiente, porque eres una guerrera valiente, porque yo sé de lo que eres capaz de hacer. No está en ti, es lo que yo he puesto en ti. Entonces por eso Dios nos escoge, pero es porque tenemos un propósito de vida. Y el propósito de Dios siempre es bueno, es para nuestro crecimiento espiritual y es para nuestro bienestar. Todo lo que acontece en nuestra vida siempre tiene a Dios y su mano metido allí. Porque algo quiere Él mostrarte. Hay algo que Él quiere cambiar a favor tuyo. Si tú lees la palabra de Dios, libro de Marcos, no le voy a leer el verso, capítulo 4. Ustedes lo pueden anotar y después lo leen con calma. Versículo 35 en adelante. Ahí estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Estaba ahí mucha gente. Y el Señor le dice a sus discípulos, los acababa de escoger, le dice, vamos a montarnos en esta barca y vamos a cruzar al otro lado. Pero seguidamente, que el Señor dice esa palabra, se desata una fuerte tormenta. Tanto que las olas azotaban la barca y ésta comenzaba a hundirse. Fue algo inesperado para los discípulos de Jesús. Los recién escogidos discípulos de Jesús se encontraron en una situación que no estaban preparados. ¿Y sabe qué fue lo que le dijeron al Señor? ¿Y por qué nos dejas? ¿No te importa lo que nos pasa? Fue lo primero que le dijeron al Señor. No te importa lo que nos pasa. Y yo sé que muchos de nosotros no nos lo vamos a tirar de santico ahorita. Porque yo me meto también en ese saco. Muchas veces le decimos al Señor, bueno Señor, a ti no te importa lo que me pasa. Que uno se levanta y lee la Biblia y predica y habla. ¿Y por qué tenemos que estar pasando esto? Si yo he abierto la casa para tener un grupo, ¿por qué me está pasando esto? Si yo antes ni siquiera iba para la iglesia y ahora
estoy yendo de vez en cuando y me sigue pasando esto. Yo sé que muchos de nosotros delante del Señor hay momentos que le hemos dicho: Señor, no te importa lo que nos pasa. Y realmente pareciera que al Señor no le importa mucho, porque parece que hace silencio. Hay muchas tormentas en nuestra vida que se levantan, tormentas de sufrimiento, falta de recursos, problemas matrimoniales, problemas familiares, enfermedades, escasez. Se levanta esa gran tormenta y le decimos al Señor: no te importa lo que me está pasando. Pero ¿saben cuál fue la respuesta que le dio Jesús a sus discípulos? Le dijo con una sonrisa: ánimo, no tengan miedo. A veces estamos nosotros sufriendo y el Señor viene con una sonrisa y te dice: ánimo, no tengas miedo. Una palabra tan sutil. Y después hace otra pregunta, se la hizo a los discípulos: ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué has dejado que esta situación te robe la fe? Entonces, ¿en qué está la fe? ¿En lo que tú tienes o en mí? Porque cuando yo le dije crucemos al otro lado, todos se montaron en la barca y estaban dispuestos a cruzar el otro lado. Pero en lo que se levantó la tormenta, ya dijeron: Señor, no te importa lo que nos está pasando. Rápidamente perdieron la fe. Y hoy el Señor te dice a ti: ¿por qué no tienes fe? La respuesta de Jesús fue: oye, discípulo, ¿qué fue lo primero que yo le dije a ustedes? Móntense en la barca y crucemos al otro lado. Y si el Señor dijo: vamos a cruzar al otro lado, quiere decir que al otro lado iban a llegar. Y si esos discípulos hubiesen tenido fe, hubiesen dicho: mira, aquí se levantó esta tormenta, aquí este barco está a punto de hundirse como el de Magallanes. Pero el Señor dijo: vamos a pasar para el otro lado. Así que Él está durmiendo ahí, déjalo que se despierte y vea qué Él va a hacer. Pero nosotros seguimos confiando en la palabra que ha salido de su boca. Cada promesa, cada palabra que sale de la boca de Dios, tú tienes que creerla en tu vida. En los momentos difíciles es donde más tienes que creerla. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder ver lo sobrenatural de Dios. La única manera de ver lo sobrenatural de Dios en tu vida es que tú creas su promesa, es que tú creas su palabra. Entonces, por eso el Señor le dice: ánimo, no te desesperes, porque no tienes fe. Si yo dije que íbamos a llegar al otro lado. Entonces, si Dios te está dando una promesa hoy en Romanos de decir: todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, quiere decir que toda situación que tú puedas estar pasando hoy te va a ayudar para bien, te va a poner en la bendición, te va a poner en el lugar correcto, en la promesa de Dios para ti. Pero es que a veces no entiendo las palabras de Dios, no entiendo las promesas. Cuando el pastor las dice, las entiendo un poco, pero cuando yo estoy leyendo la palabra, a veces se me hace confuso. Por eso yo te voy a dar una recomendación. Cuando vayas a leer la palabra de Dios, lo primero es decir: Señor, permite que pueda entender el texto de lo que tú quieres decirme en esta palabra. No es leer como leer un libro, es la palabra de Dios. Es que tenemos que prestarle atención a lo que Dios está diciendo. Como que tú estás sentado en un restaurante con alguien y que tu hijo te diga: me voy a sentar contigo porque tengo que decirte dos cosas. Y tú vas a estar distraído. Pero es que no entiendo, no, tú vas a escuchar lo que te están diciendo. Porque necesitas darle una respuesta a algo que Él te está proponiendo. Entonces pídele al Espíritu Santo que te guíe a leer la palabra de Dios y a entender lo que el Señor tiene que decirte. Pero vamos a buscar un capítulo, un libro en la Biblia que está muy claro para lo que estamos
aprendiendo en este día. Y vamos a buscar todo el Salmo 138, versículos 7 y 8. Aunque pases por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Entonces, qué poderoso es poder comenzar leyendo que aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. No sé cuál es el problema que puedas estar atravesando hoy. Tú lo sabes. Tú se lo has presentado al Señor. La promesa es que aunque pases por ese gran problema, el Señor te va a dar vida. Que aunque el enemigo se haya levantado en tu contra, tú extenderás tu mano, tu diestra de poder, y lo vas a poner a salvo. Nos va a poner a salvo de todo ataque del enemigo. Pero me gusta cuando este salmo, David dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Porque eso significa que Él tiene fe. Y por eso que cualquiera sea la situación que estés atravesando ahorita, dile a esa situación, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo no sé por qué esto está pasando hoy, pero el Señor sí sabe por qué está pasando y su voluntad se va a hacer una verdad en mi vida. Amén. Son niveles de fe. Y por eso es que como iglesia debemos crecer en los niveles de fe. Y no ser oidores olvidadizos. Wow, buena palabra o mala palabra. La opinión de cada quien cuenta. Y salimos de este lugar, pero no vivimos por obra la palabra que está el Señor hablando y diciendo en su palabra. Porque si Él te dice que el Señor cumplirá su propósito en ti, Él lo va a cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque la base de cumplirlo está en su gran amor que perdura por siempre. No es una promesa de hombre, no es una promesa de un político que quiere ganar un puesto. Es una promesa de Dios que por su gran amor dice, yo cumpliré mi propósito en ti. Amén. Y me gusta mucho cómo termina este salmo, porque Él le dice, no abandone la obra de tus manos. Señor, por favor, no dejes de cuidarme cada día. Señor, aunque yo sea débil, aunque yo sea terco, aunque yo sea rebelde, aunque yo me desvíe del camino, no abandone la obra de tu mano. Señor, lo que tú has prometido para mí, no dejes de dármelo, aunque yo me desvíe. Porque yo sé que como hombres muchas veces fallamos, sí, como seres humanos pecamos, fallamos, cometemos errores. Pero cuando somos humildes de corazón, de decirle, Señor, aunque yo he fallado, aunque yo me he apartado, que tu mano no se aparte de mí. Que el propósito que tienes para mi vida pueda ser cumplido. Ayúdame nuevamente a encaminarme y que tú puedas guiar mis pasos. Entonces podemos tener la certeza que en medio de nuestra situación el Señor no nos va a dejar solo. El Señor está allí. En los momentos difíciles Él nos sostiene. En los momentos de dificultad Él nos acompaña. Contamos con su presencia, contamos con su apoyo. Entonces no importa si llegan las angustias de la vida. Si llegan y tenemos la compañía de Dios, podemos hacerle frente. Amén. Él nunca te va a abandonar. Lo que el enemigo siempre quiere poner en tu vida, en tu mente, es: estoy solo, me dejaron solo. El pastor ni siquiera me ha llamado en toda la semana. Eso es lo que empieza a meter Satanás en esa mente. Segurito que me llama para preguntarme por qué no fui el domingo para la iglesia, pero ni siquiera me ha preguntado si tengo plata para pagar la renta, o si tengo plata para comprar comida, o si tengo un problema de salud. Y ahí comienza a Satanás a ministrar esa mente. Pero cuando tú entiendes que la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, el Señor te va a recoger. Quiere decir que el Señor nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Si tú te sientes solo, es porque tú te has apartado del Señor. Y perdóname por decírtelo de esa manera.
Porque a veces suena duro, estoy sufriendo y me siento mal. Sí, es porque quizás nos hemos apartado del Señor, porque el Señor dice que Él no abandona a sus hijos. Amén. Entonces, si vamos a la presencia de Dios, ahí está Él, esperando para bendecirnos. Amén. Esperando para darte el abrazo del Padre. Esperando para darte lo que tú y tu corazón han anhelado. El Señor cumplirá en ti su propósito. Solamente le digo esto para que no se me desanime. Lo que dice la palabra en Juan 16:33. Porque ahí hay una promesa donde el Señor nos está anunciando: la vida no va a ser color de rosa. La vida no va a ser fácil. Ahí dice: yo te he dicho estas cosas para que haya paz. Ay, Señor, ¿qué dice? ¿Qué me estás diciendo para yo tener paz? Que en este mundo vas a tener aflicción. Porque si el Señor ya te está anunciando que vas a tener aflicción, entonces tú tienes que tener paz, porque no te va a sorprender como esa tormenta sorprendió a los discípulos. Porque fíjense cómo cambia el contexto de la palabra. Si el Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, y a la mitad de la vía se va a levantar una tormenta, los discípulos estuvieran así. Ah, yo creo que es por allá, ya se está poniendo la nube negra, por allá viene el viento, por allá se va a levantar. Y su corazón hubiese tenido paz, porque ya están preparados. Y de paso que están preparados, ya el Señor le dijo que iban a pasar al otro lado. Pero por eso el Señor te dice: te he dicho estas cosas para que haya paz. En este mundo vas a tener aflicción. Y cuando estés en medio de la aflicción, ten paz, porque Dios está contigo. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero eso se llama tener fe. Porque después te suelta la promesa: confía que ya yo vencí al mundo. Lo que tú te estás enfrentando, ya yo lo vencí. Es un enemigo que está caído, que está muerto. Es necesario que tú pases por ahí para que tú te fortalezcas. Es necesario que tú pases por ahí porque hay áreas en tu vida que tienes que fortalecer. Áreas de fe, quitar la rebeldía, obedecer a autoridad. Yo no sé lo que el Señor puede estar haciendo en tu vida para que tú puedas recibir completa la voluntad de Él. Y no te la va a quitar hasta que tú hayas sido eximido en esa materia. Si ya el Señor te dice que Él ha vencido al mundo, tenemos que vivir en paz, porque el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta de Romanos: enfócate en lo que viene allá, enfócate en la gloria venidera. Cuando partas de esta tierra, vas a abrir tus ojos en la presencia del Señor, donde ya no hay sufrimiento, donde ya no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces es difícil, muchas veces sí, pero tenemos que avanzar a hacerlo, porque eso es lo que se llama vivir una vida de fe y de propósito. Eso es lo que se llama tener unión con Jesucristo, ser uno. ¿Y qué es ser unión? Tener una unión, ¿o qué trae como resultado tener una unión con Jesús? Que vamos a vivir una vida conforme al Espíritu, libre del pecado y libre de la muerte. ¿Y sabes cómo comienza ese libro de Romanos 8 diciendo: ya no hay condenación para los que viven en Jesús y los que se encuentran sometidos bajo el control del Espíritu Santo? Que cada vez que el enemigo te quiera acusar, te diga: ya para mí no hay condenación. Ya el Señor compró con sangre mi vida eterna. Ya no hay condenación para mí. Y como estás sometido bajo el control del Espíritu Santo, entonces las victorias y las bendiciones te van a alcanzar, van a llegar a tu vida. Así que termino diciéndote esto hoy: ya no puedes cambiar tu pasado, no puedes. Solamente debes aprender de los errores del pasado, pero no lo puedes cambiar. Las malas decisiones que hiciste en el pasado no las puedes cambiar, ya pasaron. Pero sí puedes confiar que aunque hayas tomado una mala decisión en el pasado,
y que el enemigo se ha aprovechado por puertas abiertas en tu vida, hoy puedes confiar que el Señor cierra esa puerta y que a partir de hoy, presente y futuro, las bendiciones te van a alcanzar, y que toda puerta que hayas abierto al enemigo, Dios la cierra y te abre 7 de bendición enfrente de tu cara. Y aunque haya venido por un camino, dice la palabra que por 7 va a tener que huir. Entonces ya no tengas más pensamiento de que por qué hice esto, si hubiese hecho lo otro. Ya no puedes lograr nada con el pasado. Si tienes un presente, y el presente va a marcar tu futuro. Amén. Pero debemos nosotros creer que Dios es capaz de revertir en bendición todo problema que hayamos causado en el pasado. Dios está dispuesto a ayudarte. Siempre. Jamás lo dudes. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Estamos llamados a ser bendecidos. Estamos llamados a recibir la corona que solamente Él puede entregar. Entonces no desmayes, no pierdas la fe, sigue enfocado. No va a ser fácil, el camino no es camino de rosa, pero debes persistir hasta que veas la victoria. Amén. Y después que obtengas esa victoria, pues vas a ir a la siguiente. Porque sus bendiciones y su misericordia son nuevas cada día. Tú estás enfocado en una, ya Dios ha visto 10 delante de ti. Y tú estás solamente enfocado en una. Entonces sigue creyendo. Sigue proponiendo. Sigue buscando la meta. Pero ahora vamos a cambiar la fórmula. Vamos a decirle, Señor, dispón tú y endereza mis pasos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que a partir de ahora yo pueda hacer un clic en mi vida. Que por muy pequeño que sea, cualquier cosa es ponerte aquí de primero. Aunque sea un viaje de 20 minutos, aunque sea un viaje de mi casa al Walmart, que puedo llegar caminando, es orar y decir, Señor, ábreme el camino, cuídame. Porque solamente cuando ponemos en práctica las cosas en la pequeña es que lo vamos a poder hacer en lo grande. Entonces, cambiemos nuestra práctica y que el Señor sea parte real de nuestra vida. Que enderece nuestros pasos y que podamos tener la satisfacción de, se me cerró esta puerta, mi papá me tiene una mejor. Amén. Por aquí no es, bueno, por aquí no es. Yo pensaba que era por ahí, pero bueno, quiere decir que el Señor me va a mandar por aquí. O puede ser que si era por ahí, pero en ese momento tenías el semáforo en rojo. Y si te metías en ese momento por ahí, te llevaban por el medio de los carros. Ahí hay un cruce en la Pan Island, que es un cruce de los carritos de golf, que cuando yo me meto a trotar, me meto por ahí. Y cuando yo veo que hay muchos carros, yo aprieto un botón ahí, y ese botón empieza a titilar. Las vallas comienzan a titilar, y todos los carros comienzan a frenarse, y tú puedes pasar. Quiere decir que ahí hay un botón llamado Jesucristo, que siempre está dispuesto a que cuando tú lo apretes, Él va a parar lo que tenga que parar y te va a abrir el camino. Él va a decir, no es por aquí, es por aquí. Pero tienes que tocar ese botón llamado Jesucristo.